La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, O sea que la gran cantidad de hogares, la mayor cantidad de hogares que carecen de vivienda propia son hogares de menos de hasta 4 salarios mínimos. Anteriormente vivía en una condición bastante crítica, porque digamos la casa era de lata, se metía el agua por todo lado, el tanque séptico estaba hecho un problema y en mi casa somos 4. Una muchacha de 21 años ahorita que es discapacitada y un niño de 13 años que este año, si Dios quiere, va para el colegio. Bueno, en este momento que tengo de las condiciones donde estoy viviendo son muy malas. En primer lugar, nos afecta sanitariamente. También el trato no es muy adecuado y eso a mí me está perjudicando un poco. ¿Por qué no todos pueden acceder a la vivienda? Lógicamente por el costo, por el valor que tiene, por el precio que tiene la vivienda en el mercado. Y el mayor porcentaje de la población del país se aglutina en gran área metropolitana, o sea, alrededor de un 50% de la población del país vivimos en un 15% del territorio nacional. Eso hace que la lucha por el espacio, por el suelo, por el terreno sea cada vez más despiadada y eso lo que ha hecho es incrementar los precios de las soluciones de vivienda. Todos estamos emocionados porque no teníamos casa y ya vamos a tener, gracias a Dios, a FUPROVI, que estamos contentos, que ya casi la vamos a obtener. Muy contenta, me he sentido muy contenta desde el principio, porque a mí me ha dado fuerzas desde que me dijeron en el proyecto usted calificado para una vivienda, entonces a mí me dio fuerza venir a trabajar y terminar. Y también me he sentido contenta, más que todo, contentísima, porque y para mí que no tengo donde vivir y a veces uno la pasa mal, ¿verdad? Que anda de alquila en una parte, alquila en otra, al darle respuesta de que me iban a dar una vivienda, entonces yo estoy muy contenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en esta oportunidad a darle una mirada al tema de la vivienda en Costa Rica. Pues definitivamente tener una vivienda, tener una casa, un hogar, es uno de los aspectos fundamentales para garantizar una mejor calidad de vida para la población. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el doctor Henry Mora, quien es economista de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Henry, una vez más a Una Mirada. Gracias, Maribel, igualmente. También nos acompaña en esta oportunidad el señor Guido Monge, ministro de Vivienda. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muy honrado de estar en el espacio. Y también nos acompaña la ingeniera Eloísa Ulibarri, directora ejecutiva de Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI, quien contactó Una Mirada para proponernos este programa. Muchas gracias por contar con Una Mirada para hablar de este tema. Y muchas gracias por invitarme. Sí, definitivamente es un tema del que
Las y los costarricenses siempre hablamos el tema de vivienda en Costa Rica. Como pudimos ver al inicio del programa, donde se resumieron algunas de las entrevistas que hicimos, la gente tiene una visión tal vez un poco negativa sobre esto. Creen que es difícil tener vivienda en Costa Rica y por eso es que decidimos hablar de este tema aquí en el programa. Pero antes de eso me gustaría hablar con don Henry, por la especialidad que usted tiene, don Henry, sobre por qué el tema de vivienda y construcción en general es considerado un indicador importante a la hora de evaluar la situación económica de un país, don Henry. Muy bien. Claro. Bueno, si bien desde el punto de vista de su peso en el Producto Interno Bruto, el sector construcción es relativamente pequeño, estamos hablando de un 5 o 6% del Producto Interno Bruto, en materia, por ejemplo, de empleo es mucho más significativo, porque estamos hablando de más de 100.000 empleos que genera el sector y es junto con sectores como, por ejemplo, el de comercio o la agricultura, uno de los que genera empleo particularmente para mano de obra de escasa calificación y por tanto estamos hablando de personas, en este caso en su mayoría hombres, ¿verdad? Pocas mujeres trabajan en el sector construcción. Personas que se ubican en los, digamos, 1, 2, 3 quintiles de menores recursos de la población. Por tanto, es un indicador fundamental cuando uno quiere saber cómo va a andar, por ejemplo, los niveles de ingreso que determinan la pobreza en Costa Rica, de acuerdo al cálculo del INEC. Es fundamental saber qué está pasando en el sector construcción, en materia de empleo, en materia de ingresos, un sector que fue muy afectado por la crisis de los años 2008-2009, pero que vuelve a crecer en el año 2002. Digamos, no a los niveles extraordinarios que creció del 2005 al 2007, pero es un sector que finalmente se ha logrado recuperar de la crisis y que significa mucho, por tanto, en materia de empleo, en materia de generación de ingresos para las familias de menores recursos y, si se pudiera, también debería significar mucho en materia de encadenamientos productivos, aunque en Costa Rica tenemos el inconveniente de que la mayoría de los materiales que se utilizan en la construcción de viviendas son importados, una cantidad significativa. Eso no pasa en otros países, pero en Costa Rica sí. De manera que sí hay indicadores que demuestran la importancia de este sector en la parte económica, en la parte social, en la parte productiva en general. Don Guido, ¿cómo lo evalúan ustedes desde el Ministerio de Vivienda? Vamos a ver, primero que nada, me parece a mí que don Henry ha hecho una buena síntesis de cómo es que nos ven en América Latina desde el punto de vista del sistema que nosotros hemos ido consolidando a lo largo de muchos años. Y ya Henry ha mencionado algunos de los temas más importantes. A mí me tocó coordinar una investigación para el Banco Interamericano, para el caso de Costa Rica, con pues, básicamente un análisis comparativo de 5 países en América Latina sobre el sistema de financiamiento de vivienda de interés social y algunas conclusiones interesantes de cómo se percibe el sistema en relación con otros sistemas. Primero, es un sistema altamente eficiente en la asignación de recursos a los sectores socialmente más vulnerables, acceso a créditos hipotecarios a familias que de otra manera no hubieran tenido acceso, algo que menciona Henry que es absolutamente importante, un alto impacto en la economía vía efecto multiplicador, no solo sobre el sector construcción, sino sobre el sector comercial, un impacto redistributivo positivo vía el gasto social, es decir, que ha sido un elemento, digamos, dinamizador, movilizador de recursos, de superación de la pobreza, aunque por supuesto ahí hay un tema que me imagino lo vamos a tocar en el área de retos, y de movilidad social y de desarrollo territorial. Ha estimulado la competencia vía subsidio y es un sistema altamente descentralizado. Independientemente de si la discusión es sobre el tema del déficit habitacional, una u otra cifra, la que el Banco Interamericano señala como una cifra para América Latina es que este es un país que tiene el menor déficit habitacional, independientemente de discusiones que tenemos sobre cuál es el tema de déficit habitacional, pero independientemente de eso, lo cierto es que el sistema a lo largo de los últimos 25 años ha generado una serie de ventajas y que también tiene, por supuesto, algunos retos importantes que yo sé que vamos a tocar ahora en la discusión
que tenemos en los próximos minutos, ¿no? En efecto, ingeniera Eloísa, ustedes desde FUPROVI realizan cada cierto tiempo un informe sobre el tema de la situación habitacional en Costa Rica. Tal vez si a grandes rasgos nos cuenta un poco cuál es la situación que ustedes han encontrado en el país en los últimos años. Tenemos la información del censo, pero también lo que ustedes realizan específicamente. Porque si uno le pregunta a la gente dice que en Costa Rica cuesta tener una vivienda. ¿Es cierta o eso o es más una percepción de la población? Bueno, es que lo que pasa con la vivienda es que es un bien que cuesta, nos cuesta Sí. cualquiera, ¿no? Tener una vivienda propia no es tan así normal en cualquier país. Nosotros somos un país que tiene un 75% de propietarios, quiere decir que es cada 100 familias que están aquí, 75 tienen vivienda propia. Eso es, este es un país diferente en ese sentido. Lo que pasa es que también aspiramos a tener vivienda todos. Ahora, el país también da oportunidades para tenerla. Cuando estamos hablando de la vivienda de bajos ingresos, tenemos, como dice bien Guido, el tema de un sistema financiero nacional para la vivienda, ¿verdad? Que según la información que se maneja, que el mismo banco da, estamos hablando de 12.000 bonos que se dan al año, que básicamente dirigidos a vivienda nueva. Quiere decir que hay 12.000 familias al año que logran mejorar su vivienda. Lo que pasa es que finalmente son malos hogares que nacen anualmente que los 12.000, pero además tenemos que sumarle que a los 12.000 promedio, digamos, también la banca privada, que no tiene nada que ver en ese momento con el bono familiar, por ejemplo, también da créditos. Entonces estamos hablando de muchos más créditos en ese sentido. ¿Qué es lo que ha logrado el país en este momento? Sostener ese crecimiento vegetativo que se llama los nuevos hogares. Han logrado encontrar su vivienda. Y cuando Guido está hablando de los indicadores, que vamos a hablar un poquito del tema, el indicador, digamos, el déficit habitacional, como tradicionalmente se habla, y como somos calificados en este país, que toma en cuenta lo que es la vivienda que falta, las viviendas que son malas, que se hacen nuevas, etcétera, el país en eso ha sido muy exitoso. O sea, el déficit habitacional tradicional está controlado en este país, lo cual no significa que no necesitemos vivienda. Claro, se necesitan viviendas nuevas, ¿verdad? Pero el tema de si las viviendas malas han crecido y cuánto han crecido, si la gente está teniendo vivienda. Lo que pasa es que una de las cosas que nos ha pasado en los últimos años, y nos lo dan también la información, es que se ha construido mucha vivienda que no es para, digamos, que no es para ese mercado de familias de cierto nivel de ingresos. Entonces, el crecimiento de la vivienda desocupada en este país es alto. Tomemos en cuenta todo ese boom y todas esas construcciones que se han hecho, que están dirigidas a un sector de población de muy altos ingresos, pero nosotros tenemos un 80% de nuestra población está bajo los 4 salarios, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo, un salario, estamos hablando de 218.000 colones, hablemos de 850.000 pesos los 4 salarios. Quiere decir que si están haciendo viviendas donde yo no tengo la capacidad de pagarla, porque no solamente es el tema de lo que cuesta, ¿verdad? Si no puedo yo o no pagarla, entonces puede ser que el costo esté bien, pero para efectos míos yo no tengo posibilidad de comprar esa vivienda. Otro problema que es clarísimo es que en el mercado estamos construyendo viviendas, o más bien, perdón, en el tema de vivienda clase media, la gente tiene su salario, va al mercado y no encuentra una casa. Pero el problema no es que no tiene acceso al crédito. Bueno, ahorita sí, con las medidas que se están tomando, que imagino hablaremos del problema que eso va a significar para el sector construcción. Pero entonces la gente no tiene lo que le toca de crédito, va al mercado y no encuentra una casa. Entonces alguien que aspira a una casa que hoy le costaría 50 millones en el mercado, obviamente su expectativa no tiene nada que ver con su posibilidad real de pago, que es menor, ¿verdad? Ahí los datos dicen que entonces tenemos un crecimiento en la construcción. La tendencia ha sido, este año 2012 pasado, mostró una tendencia al crecimiento. Un 17% más. Sí, y que básicamente estamos en los rangos del 2006. O sea, como estamos en construcción y el número de metros cuadrados que construíamos en la época y todo, estamos más o menos en lo que hacemos en el 2006, largo obviamente del 2007 y 2008, como bien me dice Henry, ¿verdad? Que fueron un boom de construcción. Y quizás ahí el tema que después me gustaría mucho tocar es que donde sí tenemos un problema que es importante
en vivienda es el tema de la atención de la vivienda que está en regular estado. Ese es como Sí, para mí el claro. gran déficit que tenemos que entrarle duro. Antes de entrar a discutir todos estos temas que han mencionado brevemente aquí en este primer bloque, me gustaría, don Henry, que desde la perspectiva del Observatorio de Coyuntura que ustedes tienen en la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, nos haga un balance de cómo consideran ustedes que se ha evolucionado el sector tal vez en los últimos años. Bueno, mencionaba anteriormente que el sector pasó por un boom muy significativo en los años entre 2004 y 2008. En Costa Rica podíamos, digamos, fechar el inicio de la crisis en octubre del año 2008. Y durante los 4 o 5 años anteriores hubo un verdadero boom inmobiliario, pero sobre todo dirigido a familias de clase media alta y de clase alta, a construcción de condominios, construcción de casas en lo que es toda la fila costera, por ejemplo, del Pacífico, construcción de hoteles, ¿verdad? Y donde el resto del sector construcción, digamos, siguió teniendo un crecimiento moderado, estable, digamos, lo que es el sistema de financiamiento de vivienda social y lo que es la parte propiamente de vivienda privada. La crisis del 2008-2009 afectó severamente al sector. Hubo una caída libre de las tasas de crecimiento que se hicieron negativas, y no es sino hasta el 2011, pero sobre todo 2012 que el sector vuelve a crecer. El empleo se vio severamente afectado también durante la época de la crisis y de nuevo se ha recuperado. Pero en efecto es un sector que es muy afectado por la situación internacional. Antes no era así, ¿verdad? Pero la crisis inmobiliaria en Costa Rica es sin duda resultado de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que se extiende a Europa y al resto del mundo, ¿verdad? Y eso se vio muy claramente reflejado, sobre todo en este otro sector. Y en efecto, yo creo que sí hay que diferenciar, ya tomándole la palabra a la ingeniera Ulibarri, de que tenemos que diferenciar claramente entre el déficit cuantitativo, en el que Costa Rica ha hecho un avance muy importante, se ha logrado detener casi ese déficit a partir del momento en que se crea el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, del déficit cualitativo, donde ciertamente problemas de hacinamiento, problemas de mantenimiento, problemas de acceso a los servicios públicos básicos siguen afectando por lo menos a una tercera parte de las casas en Costa Rica. Pero bueno, es un tema del que hay que seguir hablando. Sí, precisamente. Vamos a ir ahorita a una pausa, pero ya les doy la palabra. Quédese aquí en Una Mirada, vamos a una pausa, ya volvemos con este tema. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A., hoy sobre el tema de acceso a la vivienda en Costa Rica. En el segmento anterior hablábamos un poco de cuál es la situación general del tema de la vivienda en el país. Don Henry nos estaba comentando un poco el balance que ellos hacen desde el Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad Nacional, pero usted, señor ministro, también quería referirse al tema y doña Eloísa también. Adelante. Bueno, no, lo que estábamos hablando aquí en relación con el sistema es que, vamos a ver, en primer lugar, el reconocimiento de los aportes que el sistema ha hecho, pero también agregarle algunos números, digamos. En los 26 años que tiene el sistema, hay una de cada cuatro familias en Costa Rica ha tenido algún aporte de subsidio para poder resolver sus problemas habitacionales. Eso es una cifra importante comparada con cualquier otro país de América Latina, inclusive fuera de América Latina. Y me parece a mí que ahí se ha hecho un gran esfuerzo, en donde ciertamente es decir, ha habido un rezago importante en la atención de esa demanda habitacional, es en la clase media. En efecto, es como el sector que se siente como... Ahí hay un tema posibilidad. fundamental, ¿verdad?, que requiere de una política de Estado, no solo una política de gobierno, que genere incentivos, ¿no?, tanto desde el punto de vista de la oferta, ¿no?, es decir,
para que tengamos desarrolladores que generen productos inmobiliarios, condominios, etcétera, sobre todo ahora que tenemos desde hace años un fuerte costo del suelo urbano, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es generar algunos incentivos que en esta administración, por ejemplo, hemos incentivado como el bono diferido, como el subsidio a la prima, como el bono de segunda planta, que son instrumentos que estamos impulsando para que generen algún tipo de respuesta a un sector que hasta ahora, como dije, no ha sido atendido adecuadamente. Y ha sido una de las prioridades de esta administración. Mi opinión es que las familias de clase media, entendiendo, bueno, primero que estamos hablando de clase media, ¿verdad? Estamos hablando de familias, digamos, que estén entre, no sé, 600,000 a un millón, 1,200,000, porque después, o le cuento que hasta 2 millones. 2 millones. Para uno poder acceder a una vivienda de 52 millones, que es el límite que se tiene para vivienda de interés social, las familias deben estar rondando más o menos los 10 salarios, ¿verdad? Tomando en cuenta que tienen sus compromisos y se toma el crédito con lo que finalmente uno puede pagar, y si ya yo tengo compromiso los quito. Pero en realidad uno lo que ha visto es que ha habido gran oportunidad de crédito, una gran liquidez, los bancos dispuestos a financiar, buenas tasas de interés, ¿de acuerdo? De tal manera que la gente podría tomar crédito. Problemas: la gente no ahorra, por lo tanto no tiene para la prima, que es un tema que, si bien es cierto, se puede ver que el bono ayuda, entra a la prima, entrará en aquella gente que pida crédito en las entidades autorizadas del sistema. O sea, la gente que vaya fuera de las entidades autorizadas del sistema no van a tener la ventaja, digamos, de tener esa posibilidad de esa prima bajo ese modelo que se acaba de aprobar. Entonces, la gente no ahorra. La gente gasta su plata en otras cosas, y cuando le dicen el 20% de prima no tienen de dónde sacarlo. Exacto. Digamos, ese es un problema, el tema del ahorro. Y la prima mínima que le piden a uno en el país es el 10%. Pero la dificultad más grande para mí es que no hay producción. Las empresas que se dedican a construir vivienda en privado no están produciendo vivienda para ese sector. ¿Por qué? O están en la vivienda de muy bajos ingresos o están en la vivienda de muy alto ingreso. Entonces, ese sector de población, que por cierto, haciendo los análisis, hay 64,000 familias en este país que están en ese sector y no tienen vivienda, ¿verdad? Pero eso es, o sea, si uno dice, mercado hay, cualquier cantidad de gente necesita. Claro. Pero vaya al mercado y dígame si usted consigue casas de 22 millones, de 25 millones, de 30 millones, contadas con los dedos de esta mano. Vamos a ver, a mí me parece que lo que Eloísa apunta ha sido parte del análisis y del diagnóstico que se ha hecho precisamente para que este tipo de incentivos generen oferta inmobiliaria en ese segmento. Ciertamente nos falta mucho para que podamos decir que tenemos un sistema que está generando oferta inmobiliaria para atender a un grupo importante, pero ya hay en proceso de construcción oferta inmobiliaria que anda entre los 30, 35, 40, y no solamente en el área metropolitana, ¿no? Los primeros proyectos los veremos, espero, concluidos antes de que termine esta administración, me parece a mí, en parte, el resultado del reconocimiento de parte del sector privado, desarrolladores, de que este es un nicho que no solo no ha sido atendido, sino que es absolutamente rentable, y que ahora con estos otros instrumentos, porque no solo es el tema del ahorro, ¿verdad? El subsidio de la prima va directo a aquellas familias que no tienen capacidad de ahorro o tienen capacidad limitada de ahorro. El bono diferido es otro tema, es decir, básicamente es subsidiar el crédito, es decir, la cuota mensual, ¿no? Para que, por ejemplo, si alguien aspirara a un crédito para una casa de 35 millones, pagaría las tasas de interés actuales unos 350,000 colones. ¿Qué hace el bono diferido? Para explicarlo de manera muy sencilla, decirle a la familia que por un periodo de no menos de 5 años y hasta 10 años le vamos a ayudar a subsidiar su cuota mensual, para que en vez de que pague 350,000, andará por ahí de los 280, 290,000. Entendiendo, eso sí, que después del periodo en el que se le aprueba el bono diferido, volvemos a la cuota como sería, ¿verdad?, si no se le hubiera aplicado ese instrumento financiero. Sí, y como cuando hablamos de vivienda, hablamos de personas, pues Una Mirada se dio a la tarea de conversar con algunas de ellas.
Por eso hablamos con don Guido, quien vivió en condiciones precarias por Tocayo. 20 años. Tocayo suyo, sí. Su casa fue de lata por mucho tiempo, hasta que logró construir una vivienda digna para su familia gracias a FUPROVI y al bono de la vivienda. Vamos a conversar con don Guido un ratito. Anteriormente vivía en una condición bastante crítica, porque digamos la casa era de lata, se metía el agua por todo lado, el tanque séptico estaba hecho un problema y en mi casa somos 4. Una muchacha de 21 años ahorita que es discapacitada y un niño de 13 años que este año, si Dios quiere, va para el colegio. Antes las casas aquí eran todas de lata. La mayoría, el que podía tener un poquito mejor, no tenía cemento, pero digamos la mayoría eran ranchos. Digamos, ya la gente se fue acomodando de tal forma que ya poco a poco fueron haciendo sus cambios, otros consiguieron sus préstamos. Pero digamos, esto era una finca abierta, donde aquí lo que había de divisiones de un lote, el otro era un alambre de púas. Bueno, ha mejorado bastante, bueno, montones, que yo me sentía extraño cuando me pasé a vivir, porque me parecía que estaba en otro lado. Y el FUPROVI fue una de las, ¿cómo le dijera? Una de las promotoras en ayudarme a que yo pudiera tener mi casa. Bueno, en mi casa regresamos ahora en diciembre. Antes del 24 de diciembre estamos ya en la casa, ¿verdad? Y fue, como digo yo, un cambio muy grande. La muchacha y todos están ya que acomodándose por ahí, acomodándose por allá, que buscando, poniendo adornos, todas esas cosas que uno anhela, ¿verdad? Tener una casa así para hacerlo. Bueno, la experiencia de don Guido nos muestra cómo eso que ustedes decían es muy importante, que la gente adquiera este compromiso personal de hacer su parte para tener su vivienda propia. Y ustedes mencionaron el tema del ahorro, que es algo que no se da. Don Henry, ¿por qué la gente en este país no ahorra para cosas tan importantes como tener una casa? Bueno, en los sectores de ingresos medios y bajos, sencillamente yo diría que es imposible. Es decir, no solamente porque los ingresos son muy limitados, sino porque los hábitos de consumo y de consumismo están muy entronizados. Y obviamente hay que cambiar el tele por la pantalla plana, hay que cambiar el celular cada 2 años, en fin. El último modelo. Sí. Y entonces efectivamente eso se conjuga para que no sea una prioridad ahorrar para la vivienda propia. Pero además, en relación con la clase media, hay un gran obstáculo que el sistema financiero costarricense no ha logrado solucionar, y es el problema de las tasas de interés. Los márgenes de intermediación siguen siendo demasiado elevados en Costa Rica, 8, 9 y hasta 10 puntos de diferencia entre tasas activas y tasas pasivas. Por ejemplo, en este último periodo, en donde las tasas de interés en Estados Unidos han sido casi cero, digamos del 2009 para acá, o incluso antes, ¿verdad? Y en Europa lo mismo. En Costa Rica incluso tuvimos un debate agrio a finales del año pasado porque las tasas de interés estaban altísimas, cuando en el resto del mundo estaban en el suelo. Y eso también incide en todo el sistema financiero propiamente para financiamiento de vivienda, y es un obstáculo que acompaña a este otro de la escasa cultura y de la incapacidad monetaria para poder generar ahorros. Está el sistema que creó el INBO hace muchos años, del que yo, por ejemplo, fui usuario, ¿verdad? El sistema de ahorro, ahorro y préstamo, pero no se logró generalizar, ¿verdad? Se quedó en un nicho muy reducido, siendo una experiencia que, como prueban casos exitosos como el de Japón, para financiamiento de vivienda es absolutamente esencial en países como el nuestro. Con lo que está diciendo don Henry, por ejemplo, ahora con las medidas que se están tomando del Banco Central de reducir, digamos, la directriz, de que no se pueden pasar al nivel del 9% en estos, de aquí a octubre los bancos,
me parece que eso lo que va a hacer es encarecer precisamente la tasa de interés de los préstamos. Pero no solo eso, sino que también los bancos van a ser muy selectivos. O sea, vamos a volver un poco a lo que estuvimos viviendo en el 2008, 2009, 2010, sí, donde la gente era casi imposible tener un crédito porque ya el banco, si le tiene que dar el crédito a alguien y ya está limitado, se lo va a dar a aquel que cumpla casi a la perfección con todos los estándares. Yo siento que esta situación, además de que va a ser un obstáculo para que la gente tenga vivienda, obviamente va a ser un obstáculo también para la construcción. Claro. Porque y va a impactar, o sea, aquí a los desarrolladores, quienes van a recibir créditos de la banca para desarrollo de proyectos, vayan a ser aquellas empresas grandes, muy reconocidas, muy solventes, etcétera, y aquellas pequeñas empresas que están desarrollando pequeños proyectos. Los no tan conocidos van a verse totalmente limitados. Siento que aquí definitivamente la construcción la tendencia hacia la subida va a venir a bajar y obviamente impactar en el empleo fuertemente. Yo sé que son medidas del Banco Central que tiene sus puntos de vista. Como digo, yo no quiero estar en los zapatos del presidente del Banco Central, pero lo que sí digo es que en realidad esto es una situación que esas medidas de una manera u otra, pero el sector construcción se va a ver muy afectado, como otros sectores que se van afectados por este. Y una cosa es que el sector construcción, cuando cae y para, volver a reactivarse dura mucho. O sea, la construcción no es algo... Tener un plano en este país, los planos aprobados, le lleva uno año y medio. Entonces, en el momento que yo paro, para volver otra vez a tener, es decir, bueno, la construcción otra vez volvió a tomar ritmo, nos lleva mucho tiempo en ese sector, ¿verdad? Muy complicado. ¿Cómo se preparan ante un panorama como este, don Guido? Vamos a ver, a mí me parece que efectivamente que hay una discusión de fondo que nos va a llevar, me parece a mí, a una valoración de instrumentos que hasta ahora, por alguna otra razón, el sistema no ha venido utilizando. Por ejemplo, fondos de largo plazo, fondos de pensiones complementarios, la canalización de ahorro interno al financiamiento del mercado habitacional, es decir, cómo hacemos más con recursos internos. Me parece que es un tema que además nos va a obligar a replantear cómo abordamos el sistema financiero de la vivienda en este entorno macroeconómico particular. Cómo creamos mecanismos financieros hipotecarios que sean mucho más innovadores. Aquí hay un tema fundamental y es efectivamente cómo sostenemos el financiamiento para la clase media, ¿verdad? Y los instrumentos que la administración Chinchilla Miranda ha impulsado, pues ciertamente son un grupo de instrumentos, pero habrá que pensar en más instrumentos para fortalecer la tendencia de incentivar la oferta inmobiliaria que hasta ahora no ha podido ser atendida para este segmento del que hablábamos. Y continuar con los recursos que dependen muy estrechamente del Estado para atender lo que hasta ahora hemos venido atendiendo, que son los sectores socialmente más vulnerables. Sí, sobre este tema, Una Mirada también consultó con otra familia, doña Eva y Darling, quienes autoconstruyeron su casa junto a 50 familias de la zona sur en un proyecto en Orosi bastante innovador. Ellos aplicaron para un bono del total de la vivienda y pronto habitarán su nueva casa. Vivíamos en una finca, tuvimos 12 años de vivir de ahí, los dieron un desalojo y tuvimos que venir a alquilar aquí al centro de Orosi. Y nosotros estamos muy contentos porque ya casi se nos va a hacer el sueño realidad. Bueno, en este momento que tengo de las condiciones donde estoy viviendo son muy malas. En primer lugar, nos afecta sanitariamente. También el trato no es muy adecuado y eso a mí me está perjudicando un poco. Inició en octubre del año pasado y empezamos desde cero haciendo todo lo que es la parte de abajo de las casas, jalando bloc, mezcla, de todo. Desde el primer día hasta el último día, todas trabajamos en lo mismo. He estado en 2 proyectos, pero donde he tenido respuestas en nada más, porque en el otro proyecto que estuve simplemente nos estafaron, nada más. Sí. Y gracias a Dios que en sí hemos obtenido respuesta. Y todos estamos emocionados porque no teníamos casa y ya vamos a tener, gracias a Dios, a FUPROVI, que estamos contentos, que ya casi la vamos a obtener. Muy contenta, me he sentido muy contenta desde el principio,
porque a mí me ha dado fuerzas desde que me dijeron en el proyecto usted calificado para una vivienda, entonces a mí me dio fuerza venir a trabajar y terminar. Y también me he sentido contenta, más que todo, contentísima, porque ya, y para mí que no tengo donde vivir y ya, y a veces uno la pasa mal, ¿verdad? Que anda de alquila en una parte, alquila en otra, al darle respuesta de que me iban a dar una vivienda, entonces yo estoy muy contenta. Bueno, una experiencia interesante. Ingeniero Ulibarri, ustedes han tenido varias experiencias en este sentido. ¿Cómo reacciona la gente al participar del proceso de construcción de la vivienda? Porque usualmente esto se hace con ciertos sectores de población, pero ¿sería posible implementarlo en otros? Sí, lo que pasa es que el nivel de participación es diferente, depende del nivel de ingresos de la familia. Este caso es de familias de muy bajos ingresos. Y el tema nuestro es desarrollo comunitario, es desarrollo comunal, ¿verdad? Que se logra a partir de, o sea, es como uno de los productos y la gente participa en su proyecto y en su proceso porque son familias de bajos ingresos y digamos el nivel de participación es mucho más fuerte, van y construyen, etcétera. Pero yo siempre he creído que las familias de ingresos medios a nivel profesionales organizados pueden perfectamente pensar en cómo desarrollar su proyecto y qué aportes ellos pueden dar a nivel de lo que conocen, de lo que saben. En estos procesos, por ejemplo, las familias han participado haciendo gestiones, negociando con las entidades, participando en qué proyecto quieren, qué casa quieren. O sea, no estamos hablando de ir a volar palo y pico, estamos hablando de aquella participación real de las familias en su futuro y qué es lo que ellos pueden hacer y dar. Esto se puede aplicar a sectores también medios bajos, pero la gente tiene que entender que para tener vivienda, si no me llega el monto del crédito que yo pueda tener, si yo aspiro a algo más, entonces yo tengo que hacer algo más que nada más ir a pedir un crédito, ir a comprar una vivienda. Eso no es posible. Ese es uno de los retos, de los múltiples que tenemos en este tema, los cuales vamos a abordar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese en Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional, hoy con el tema de accesibilidad de vivienda en Costa Rica. Precisamente al hablar sobre este tema surgen diversos retos que tenemos en el país hacia el futuro, presente y futuro más bien, y por eso consultamos con el sociólogo e investigador de FUPROVI, Franklin Solano, quien aseguró que el aumento en la cantidad de familias que desean acceder a una vivienda propia en la gran área metropolitana aumenta los precios en el mercado y esto las vuelve poco accesibles para la mayoría. La cantidad de población que no tiene vivienda propia, la cantidad de hogares es de aproximadamente un 28-29% de los hogares del país no tienen vivienda propia. Eso no quiere decir que carezcan de vivienda, sino que no tienen vivienda propia, o sea, que no es de ellos. Estamos hablando de que este 29%, casi un 30% de los hogares, la mayor parte, alrededor de un 71-72% de ellos aproximadamente, son hogares que sus ingresos están por debajo de los 4 salarios mínimos. O sea que la gran cantidad de hogares, la mayor cantidad de hogares que carecen de vivienda propia son hogares de menos de hasta 4 salarios mínimos. ¿Por qué no todos pueden acceder a la vivienda? Lógicamente por el costo, por el valor que tiene, por el precio que tiene la vivienda en el mercado. Y el mayor porcentaje de la población del país se aglutina en gran área metropolitana, o sea, alrededor de un 50% de la población del país vivimos en un 15% del territorio nacional. Eso hace que la lucha por el espacio, por el suelo, por el terreno sea cada vez más despiadada y eso lo que ha hecho es incrementar los precios de las soluciones de vivienda, lo que hace que no todas las familias, todos los hogares puedan tener acceso a una vivienda adecuada, por un lado, y por otro, que no todos puedan acceder a un bono. Los bonos de vivienda, un 97% de los bonos de vivienda se entregan a hogares que ganan o que reciben ingresos de 1 o 2 salarios mínimos. Entonces, los hogares de entre 3, 4 y ahora 5 y 6 salarios que pueden ser cubiertos por los bonos, realmente reciben alrededor de un 3% del total de estos bonos,
lo que hace que la solución de vivienda para las familias que tienen más de 2 ingresos es difícil que puedan acceder a un bono por los datos históricos que se tienen. Y más allá de los 4 salarios y ahora de 6 salarios, las familias, aunque pueden acceder a créditos de vivienda, porque hay bastante facilidades de crédito, con el crédito que obtienen no necesariamente pueden acceder a la vivienda que les interesa o que se ajusta a sus expectativas. ¿Qué quiero decirte con eso? Que, por ejemplo, un hogar donde reciben ingresos de 1.300.000 colones, ese hogar con ese tipo de ingresos puede aspirar alrededor de 35 millones de colones de crédito. Con esos 35 millones de colones, la vivienda que puede comprar no se ajusta a sus expectativas y a sus necesidades. Definitivamente son muchos los retos que tenemos en esta materia de vivienda en Costa Rica. Tienen que ver con expectativas, con costos de materiales, en fin. Don Henry, ¿cuáles considera usted que son los principales retos en esta materia que urgen atender al país lo antes posible? Bueno, ya hemos estado mencionando algunos. En el campo de la política social, por ejemplo, que aunque ha habido un gran avance, todavía hay importantes obstáculos que superar. En el campo de la política macroeconómica señalamos otros, por ejemplo, en el campo del ahorro y las tasas de interés, pero quiero señalar uno que es pocas veces reseñado y que me parece muy importante porque determina en mucho todo lo demás. Y tiene que ver con la escasa o nula o mala, como queramos decirle, planificación urbana y territorial en Costa Rica. Buena parte del encarecimiento de los terrenos para construir, sobre todo en ciertas áreas del país, digamos en algunos cantones de Heredia, en algunos cantones rurales, ¿verdad? Hay un problema de descoordinación en materia de planificación territorial que hace que efectivamente ocurran casos como lo que vemos en Garavito, ¿verdad? Donde tenemos el cantón de mayor crecimiento habitacional y el cantón donde también ha crecido también el mayor número de gente viviendo en precario. O sea, es las contradicciones del sistema ahí vistas en un mismo espacio, ¿verdad? Producto de un desarrollo desigual que se produce, por ejemplo, en ese cantón. Entonces, el hecho de que el país hasta ahora esté comenzando a implementar políticas de construcción vertical, que obviamente van a tener que acelerarse en los próximos años por el problema del encarecimiento del suelo, el mismo problema de la utilización y de la selección de los terrenos que se eligen, etcétera, tiene que ver con un problema mayor que es el de la planificación territorial y particularmente urbana, que afecta sin lugar a dudas este tema del acceso a la vivienda, tanto como el de la política social, que sin duda es el que usualmente más nos preocupa, ¿verdad? Don Guido. Bueno, vamos a ver, son muchos los retos y muy poco el tiempo. Muy poco el tiempo, sí. Pero bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que me parece a mí que la política de vivienda debe verse como un eje de la política nacional de desarrollo, es decir, no puede desvincularse de los ejes de política económica, de política social y de política ambiental, es decir, la política de vivienda y la política social no son subproductos de la política económica. Entonces, ahí hay un reto importante que es cómo articulamos y cómo generamos una visión de política económica, social y ambiental que involucre la política de vivienda, porque la política de vivienda no es un fin en sí mismo. La otra cosa, y además es una de las herramientas más poderosas para la superación de la magnitud relativa de la pobreza. Luego hay un tema institucional, es decir, cómo elevamos la eficiencia y la eficacia del sector de vivienda y asentamientos humanos, y cómo mejoramos la coordinación, la transparencia con la que el sector utiliza sus recursos. El otro es el tema de financiamiento que ya ha sido abordado aquí, es decir, cómo fortalecemos los sistemas de financiamiento para clase media, ya mencioné algunos de los elementos, y sobre todo de bajos ingresos. Está el tema que yo llamo físico-constructivo, es decir, cómo incentivamos sistemas constructivos que nos permitan mejorar la eficiencia, es decir, el costo por unidad habitacional, y cómo mejoramos la eficacia, es decir, cómo mejoramos la cobertura de los grupos meta, y ya no solo de los sectores sociales más vulnerables. Eso pasa por un tema que es fundamental para FUPROVI, que es la organización de la construcción, el tema de la autogestión comunitaria, porque es un tema que tiene que ver con aspectos también culturales y de otra naturaleza, y no solamente económicos o financieros. Ingeniero Olivari.
Sí, rápidamente, bueno, yo considero que ya viendo así como lo macro, podríamos ir un poquito más. Hay una serie de retos que uno ve en el sector, no en el sector, digamos, en todo lo que tiene que ver con construcción y cómo atender las familias. Uno de los temas es realmente cómo lograr densificar si los planes reguladores municipales no nos permiten hacerlo. En general, excepto algunas excepciones, tratar de utilizar mejor la infraestructura existente es limitada por los mismos planes reguladores. La densificación no solamente es vertical, tiene que ver con el tamaño de los lotes, donde generalmente en casi muchísimo no se puede atender los pobres en muchísimos sectores. El tema de los asentamientos precarios, lo que es vivienda en los asentamientos precarios, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en el tema de infraestructura en los asentamientos precarios, en algunos, pero son muchísimos los que tenemos, falta muchísimo que hacer. Y el tema vivienda realmente tenemos que entrarle duro, que va por la vivienda nueva y el mejoramiento de la vivienda. Todo el tema del estado de la vivienda, nosotros como país nos hemos dedicado a atender la vivienda y hacer construcción de vivienda nueva. De cada 100 viviendas, 45 tienen algún problema que deben ser atendidos, ya sean que sean regulares, las viviendas regulares, con algún problema en el techo, en el piso, en las paredes. Sí, claro. Es altísimo porque nosotros no nos dedicamos al tema de mantenimiento ni mejoramiento. Es muy importante. La tierra, el tema de la tierra, realmente una tierra accesible y técnicamente factible, porque tenemos grandes problemas. Eso nos obliga a ser más claros en el tema. Y el tema de la simplificación de trámites, al nivel de trámites financieros y trámites probablemente técnicos de planos. Sí. Es importantísimo. Definitivamente hay mucho que hablar y creo que en algún momento los vamos a volver a traer para hablar sobre todo este tema del mantenimiento de vivienda, que también es un gran... Y de ordenamiento territorial, que son temas que definitivamente tenemos que abordar. Pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Una Mirada. Y a ustedes por acompañarnos una vez más. Nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Hasta pronto.